procesos básicos del pensamiento están constituidos por operaciones elementales que son la observación. Esta consiste en examinar de manera intencional una situación o algún objeto para poder identificar las cualidades o características que éste posee. Una vez que ya observamos algún objeto o situación, pasamos a la descripción, que es expresar de manera precisa y ordenada, a través del lenguaje oral o escrito, todas aquellas características que observamos dentro de un objeto o un sistema. Como ingenieros robóticos aplicamos la observación y descripción al momento de realizar mantenimiento a algún sistema o máquina, ya que si un sistema mecánico está descompuesto es importante la inspección para poder encontrar el motivo de la avería. Por otro lado, la descripción se hace presente al realizar nuestra hoja de mantenimiento y determinar las acciones a realizar, pues es importante dar las características detalladas que posee la máquina y cuál es su estado. La relación es la conexión o vínculo establecido entre dos o más objetos o fenómenos brindando una interacción entre los mismos, es decir, reconocer los objetos que pertenecen a un mismo grupo y saber cómo se complementan. Por ejemplo, cuando vamos a crear un robot basado en la imagen humana, debemos establecer relaciones en los movimientos del cuerpo y el robot para que sea lo más realista posible. La comparación es el establecimiento de relaciones de semejanzas y diferencias entre dos o más objetos o fenómenos, es decir, identificar o distinguir las similitudes y diferencias que pueden tener los objetos. Por ejemplo, en la carrera de robótica es necesario conocer las propiedades que hay entre un metal u otro para saber cuál nos es más útil. Clasificación. La clasificación es el ordenamiento o la disposición por clases. Básicamente, la clasificación implicará la búsqueda en un todo de todas aquellas cosas que guarden o compartan algún tipo de relación para así agruparlas. Generalmente, el objetivo primordial de la clasificación es encontrar el mejor ordenamiento posible, es decir, el más claro para que, llegando el momento de la búsqueda de determinado elemento que ha sido clasificado, este resulte más fácil de encontrar. Ese es primordialmente el fin de toda clasificación. Análisis. Por análisis se entiende el examen minucioso y pormenorizado de un asunto para conocer su naturaleza, sus características, su estado y los factores que intervienen en todo ello. La palabra análisis se forma del prefijo griego ana, que significa de abajo o arriba, o enteramente, del verbo liein, que significa soltar, y del sufijo sis, que significa acción. Por lo tanto, análisis será la acción de desentrañar por completo el sentido de un elemento sujeto a estudio. Se considera también que el análisis es una competencia de la inteligencia, capaz de registrar y procesar información para hallar soluciones. Argumentación. El término argumentación, derivado del vocablo latino argumentatio, refiere al acto de argumentar, explicar o expresar un argumento. La idea de argumento, en tanto, alude al razonamiento que se pronuncia para convencer a alguien a modo de prueba. Se entiende por argumentación al modo en que, recurriendo a la lógica, se obtienen conclusiones. La argumentación está vinculada al diálogo y a la persuasión. Es posible relacionar la argumentación a una negociación, cuando se pretende llegar a conclusiones aceptables para dos o más partes. La argumentación, sin embargo, también puede apuntar a imponerse sobre el todo. Un ejemplo de clasificación en nuestra carrera lo podemos ver siempre que clasificamos nuestras herramientas o componentes de algún dispositivo o algún circuito. El análisis se ve reflejado en nuestra carrera en todo momento, cuando tenemos que decidir entre algún material u otro, entre hacer un proyecto o escoger otro diferente. Para esto tenemos que hacer análisis muy bien estructurados de lo que queremos lograr y así hacerlo. La argumentación la podemos ver fácilmente siempre que hacemos alguna actividad en equipo y tenemos que decidir entre todos el qué hacer. Por eso cada quien da su punto de vista y tomando en cuenta todos estos se hace el proyecto. Una síntesis puede ser un resumen, un sumario, una sinopsis, es decir, una descripción abreviada de los contenidos más importantes de un determinado texto. El término síntesis se utiliza en diversas áreas y con diferentes significados, como la síntesis del sonido, la síntesis aditiva, la síntesis granular, la síntesis sustractiva del color,
la síntesis de voz, la síntesis orgánica, la síntesis de textura, etc. Para el caso de nuestra carrera, la síntesis podría ser el ejemplo de que se nos da un pequeño resumen a cada producto que nosotros estamos haciendo. En el caso de productos comerciales que nosotros adquirimos a lo largo de nuestras compras, podemos ver un pequeño resumen acerca de qué es lo que contiene y qué es lo que se hace en este producto. En un sentido amplio, por secuencia se refiere a una serie o sucesión de cosas que presentan cierta relación entre sí, en tanto de acuerdo al contexto en el cual se emplea la misma. Se podrá referir a algunas otras secuencias. En la secuencia además el orden dispone de un lugar relevante, ya que la secuencia, el conjunto de elementos están ordenados en una determinada sucesión, o sea, uno detrás de otro o en su defecto uno delante de otros tantos. Nosotros como ingenieros robóticos, la secuencia es algo muy común de ver en estos tiempos, ya que en ellos se puede ver distintos prototipos de equipos que se han ido avanzando a lo largo de la historia. Tal es el caso como por ejemplo de los autos, que hemos visto como la marca Ford que ha modificado sus diseños en tanto a sus variaciones, ya sea en manejo, comunidad, diseño, etc. Se denomina juicio al procedimiento mediante el cual un representante del Estado arbitra en un conflicto entre distintas partes. Este procedimiento requiere de la consideración de las distintas pruebas que la parte acusadora y defensora presentan en efectos de sostener sus argumentos. En cuanto al último concepto, que es juicio, muchos estamos de acuerdo en que la carrera de robótica conlleva más que a la creación de robots, pero hay muchas personas que consideran que esto podría ser malo y considerarlo una gran amenaza, ya que podrían los robots tomar conciencia propia y tomar acto de sus propias acciones. Esto es representado muchas veces en las películas de ciencia ficción, haciéndonos ver con nosotros, como los humanos, como una parte mala, ya que nosotros les creamos y les damos una conciencia propia. Pero también estamos de acuerdo en que los robots no pueden lastimar a humanos y no pueden salirse de su programación, ya que nosotros los estamos creando. Este debate se ha mantenido durante mucho tiempo y posiblemente se pueda ver en algún futuro cuando las máquinas estén mejor hechas y tengan un diseño mucho más eficiente. La evaluación es la determinación sistemática, el valor y el significado de algo o alguien en función de algunos criterios respecto a un conjunto de normas. También se puede decir que como evaluación denominamos la acción y el efecto de evaluar, como por ejemplo evaluar significa determinar el valor de algo. Pero de igual manera la evaluación se puede definir en diferentes tipos de evaluaciones. Por ejemplo, un tipo de evaluación es la evaluación educativa, que es en el ámbito de la pedagogía, y la evaluación es un proceso sistemático que en registro y valoración de los resultados obtenidos en el proceso de aprendizajes de los educandos. Como tal, la evaluación se realiza tomando en consideración los objetos educativos planteados en el programa escolar. Las evaluaciones, por lo tanto, pueden realizarse de distintas maneras mediante pruebas escritas u orales. Otro tipo de evaluación podría ser la evaluación diagnóstica, que como evaluación diagnóstica se denomina como aquella que se realiza al inicio de un curso y que pretende conocer el estado de los conocimientos adquiridos previamente por los educandos. En este sentido, la evaluación diagnóstica ofrece información fundamental para determinar tanto como las aptitudes como las actitudes del alumno frente a los determinados temas o actividades. Otro tipo de evaluación es como la evaluación formativa, que como evaluación formativa se denomina el proceso de evaluación que se desarrolla de manera sistemática y continua a la par del proceso de enseñanza durante el curso escolar y que permite a los docentes revisar, reajustar o replantear las estrategias de enseñanza y las actividades didácticas con la finalidad de mejorar los procesos de aprendizajes para los alumnos. Otro tipo de evaluación, que es una de las más comunes, es la autoevaluación, que la autoevaluación es un método en el cual una persona hace una evaluación sobre sí misma o sobre una capacidad propia que desea valorar. Como tal, es muy útil tanto en procesos de aprendizajes como en el ámbito laboral, personal y espiritual. Una autoevaluación asimismo puede referirse al proceso como un proceso de revisión
a que una organización o entidad sobre sí misma para sopesar sus fortalezas y debilidades. Un ejemplo tanto en la vida como en la escuela de una evaluación, por ejemplo, es cuando una persona va a empeñar oro. Cuando una persona empeña oro, lo que hace la persona que te atiende es primero evaluar el estado en el que está el producto, evalúa qué tanto vale, qué tantos quilates tiene, en qué estado se encuentra, y dependiendo de todo eso, o sea, evaluando el estado del producto es el valor que le va a dar esa persona. Y o en la escuela, una evaluación es de lo más típico, puede ser en un examen. En un examen te evalúan los conocimientos que has adquirido a través del tiempo en el curso o en el año que has cursado, y así poder saber qué tanto has aprendido durante todo ese tiempo. Bueno, otra habilidad es la crítica. La crítica es un análisis de juicio sobre una situación, un personaje o un trabajo. Y pues la crítica puede ser dividida en dos. De manera general, una crítica puede ser tanto constructiva como destructiva. Y la crítica constructiva es aquella que busca dar a conocer los puntos débiles de la persona o del trabajo con el objeto que puede mejorar u crecer. Y la crítica destructiva, en cambio, no tiene otro fin más que el disminuir o la contraparte. Varios ejemplos de esto es la crítica objetiva y científica, la crítica subjetiva, la crítica impresionista y la crítica acompasada. Una crítica que diferencia de esto es pues la crítica objetiva, que la crítica objetiva tiene otro nombre que puede ser crítica objetiva, que es aquella que hace que una evaluación con criterios objetivos sobre un determinado informe u tarea. Otra es la crítica subjetiva, que es aquella que expresa una opinión sin esconder ningún punto de vista en particular, o sea, que es libre. Y también una crítica también puede indicar un momento de mucha gravedad. Generalmente se asocia cuando en un punto de mayor vulnerabilidad o más delicado en las situaciones de crisis. Un ejemplo de una crítica es cuando, por ejemplo en la escuela, cuando expones o puedes exponer algún tema, mientras tú realizas algún tema de alguna situación, la maestra analiza lo que estás haciendo, en este caso evalúa lo que estás haciendo y te critica en el ámbito de que te dice lo que estás bien y en lo que estás mal, lo que te faltó y lo que no. Te dice en qué puedes mejorar, qué puedes decir de más o en qué te equivocaste. Eso es una crítica respecto a en el ámbito del estudio.